Sin duda, la figura del vampiro ha sido una de las más populares a lo largo de la historia, en ámbitos como el artístico, ya sea literatura, cine, música, entre otras manifestaciones artísticas. Y eso solo avala como el mito fáustico está de alguna forma siempre presente en la cultura popular y se transforma junto con los medios por los que se difunde. Tal es el caso de las novelas como Drácula, que tuvo y tendrá diferentes versiones cinematográficas. No obstante, a pesar de que la popularidad de la novela de Stoker sea indiscutible, la realidad es que la primera gran obra de vampiros tenía como protagonista a una mujer. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje, una mujer que sirvió de notable inspiración para modelar las figuras vampíricas que hoy todavía pueblan los medios de comunicación con un notable éxito. Como ya hemos revisado en este canal, el pacto demoníaco, es decir, el mito fáustico, tiene una gran importancia para entender las narrativas que nos acompañan siempre, pues son fruto de una de las representaciones más clásicas del miedo, a saber, el mismísimo diablo. Por lo que entender y conocer algunas de las versiones más célebres del mito ayuda a clarificar bastante cómo ha evolucionado dicho miedo. La mujer de la que hablaremos en esta ocasión no es tan famosa por la versión de la historia en la que la causa de sus crímenes es un pacto demoníaco, sino por los propios crímenes de los que se tienen pruebas de haber sido cometidos. No obstante, además del endeble pacto diabólico que hizo, junto con ella aparecen figuras que significan otra de las grandes representaciones del miedo, la bruja, la cual en la mayoría de las ocasiones se tiene testimonio de que se asocia del diablo, ya sea de forma explícita o implícita. Isabel Bathory fue una noble de las regiones que hoy comprenden Polonia, que fue acusada de las desapariciones horribles de muchas mujeres tanto nobles como plebeyas, supuestamente a raíz de una patológica obsesión por la belleza y la juventud, la cual le llevó a cometer crímenes horribles para obtener la sangre de doncellas que le ayudarían como cosmético o para rituales en los que ofrecía sacrificios a Satanás para recibir a cambio el rejuvenecimiento. Como dije en la introducción, a raíz de cómo sus crímenes estaban motivados por la obtención de sangre y cómo Isabel Bathory aparentaba en la medida de lo posible que no ocurría nada en su castillo, su persona fue y será siempre una de las inspiraciones más notables para la historia sobre vampiros. Y hay que resaltar que a lo largo de la larga lista de historias sobre estos demonios chupasangre, se puede entender que en la maldición que propagan hay implícito siempre un pacto con el demonio, a cambio de la vida eterna en pena y búsqueda del elixir que es la moneda de la vida, es decir, la sangre. Isabel Bathory nace en el año 1560 en lo que hoy es Transilvania, lugar que entonces su familia controlaba. Desde pequeña, como era normal para una noble doncella, Isabel recibía el cumplimiento de absolutamente todos sus caprichos, además de que sus travesuras no eran reprendidas de la forma más adecuada. A razón de esto, Isabel siempre fue una niña bastante complicada para su familia y causaba problemas cada que podía por la gravedad de sus bromas y su insaciable espíritu. Además de todo eso, Bathory sufría una extraña enfermedad que le causaba ataques, lo que hoy podríamos decir que era presumiblemente una epilepsia. Desde su infancia se podían contar cosas bastante oscuras sobre ella, como el hecho de que le gustaba atacar a sus criados cuando no le daban lo que quería y que cuando estaba mal en cuestión de salud, lo que más le calmaba era el grito de dolor de sus sirvientes cuando ellas les procuraba algún daño. Tan solo a los 11 años de edad, como era costumbre normal para los tiempos que vivió, fue comprometida con su primo. Recordemos que la endogamia en la nobleza era algo también bastante recurrente. Su compromiso tuvo como motivo, además de la costumbre, el hecho de que su padre había muerto para entonces, y su madre estaba aferrada a buscarles buena vida a sus hijos y la continuación de su linaje. A los 15 años, Isabel se casa con su prometido, Ferenc Nadasdy, y es a esta edad cuando el joven matrimonio tiene que mudarse al castillo que le pertenecía a la madre de Ferenc, mismo castillo donde ocurrieron todas las atrocidades por las cuales es recordada Isabel. Una de las cualidades de su esposo, el joven Ferenc, es que era un notable y virtuoso guerrero, lo cual le había ganado una fama muy amplia hasta el punto de que le apodaban Caballero Negro, a raíz de que también era sumamente cruel y agresivo. Alejandra Pizarnik, por ejemplo, dice en su obra dedicada a la Condesa Sangrienta que esto era algo que le causaba mucha atracción a Isabel Bathory, pues ella, como su esposo, tenía un carácter que le hacía tener las más crueles formas de ser.
No obstante, antes de que la vida de Isabel se volcara hacia la locura más aberrante, sus días transcurrían en un horrible aburrimiento de la vida sedentaria de una mujer noble que tiene que esperar a que su afamado y aventurero esposo volviera de las campañas donde realizaba su horrenda forma de ser. Isabel, que compartía ese espíritu carnicero con su caballero negro, solo tenía a sus doncellas que se dedicaban a hacer todo por ella y elogiar su belleza, mientras que ella esperaba impaciente a volver a tener su amor consigo. Por lo cual no es tan increíble pensar que gustara de tener cualquier pretexto para castigar de manera cruel a sus doncellas, para aplacar su sed de llevar a cabo actos horribles. Sin embargo, nada de eso era algo comparado a lo que vendría tras uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida, aunque sí un preámbulo de lo que vendría. Tras 10 años de su vida de esposa de un noble que además había adoptado el apellido Bathory en lugar de que Isabel adoptara el suyo por el peso que tenía, por fin tuvo a su primera hija, a quien llamaría Ana. Ocurrido esto, la historia popular cuenta que ocurre algo que le empieza a carcomer la cabeza poco a poco, hasta sumirla en la locura. En alguno de sus acostumbrados paseos, Bathory reta con burlas a una anciana que le abre los ojos al contestarle a sus afrentas el clásico "como me ves te verás", aunque claro que no con esas palabras. Esta revelación encendió las alertas de Bathory hasta tal punto que empezó a buscar la forma de conservar la belleza que le quedaba junto con su juventud. Comenzó entonces a formarse una corte de brujas y hechiceras que le ayudaban a buscar métodos para preservarse a sí misma. Así metió a su castillo a una bruja llamada Dorko, que era algo así como su médico personal, y además se intimó con mucha más importancia con la antigua nodriza de sus hijos, una mujer con aura de oscuridad llamada Jo-Yona, a la cual le tenía mucha confianza. Estas dos mujeres no serían sino el principio de las oscuras relaciones que Bathory tendría con personificaciones del mal en forma de pacto demoníaco, o como lo hemos mencionado, una de las personificaciones del miedo más emblemáticas en nuestra cultura y de las más imperecederas. He aquí que cabe hacer la comparación y recordar otras figuras que hemos tocado en el canal. Podemos pensar en cómo Isabel Bathory desea la juventud y la belleza en lugar de la sabiduría como un Fausto, algo que en cierto sentido podríamos decir que es algo común en las historias que tratan de Faustinas en lugar de Faustos. No obstante, al igual que Johann Fausto, Teófilo de Adana y un Víctor Frankenstein, por ejemplo, Isabel es víctima de sus propias obsesiones y de arranques de locura que la llevarán a cometer crímenes atroces que, además, sellarán su futuro para siempre. En alguna ocasión, su mujer de confianza, la vieja Jo-Yona, le mencionó a Bathory que la sangre de una joven y virgen doncella podía servir para potenciar todos los hechizos y métodos para preservar la juventud. Esto fue la primera semilla de las horribles ideas y procederes de Isabel. El golpe más duro de su vida y el que la cambiaría para siempre fue la muerte de su amado y esperado caballero negro. A sus 49 años de edad, Ferenc Narasi moría dejando sola a la pobre Isabel. A partir de su pérdida, su obsesión se convirtió en el eje de su vida, por lo que cada vez más se acercaba a las tentaciones de usar cualquier medio para lograr su objetivo egoísta. En una ocasión, víctima de una equivocación muy insignificante, una de las doncellas fue herida por la propia Bathory, a la que le cayó sangre por la tremenda fuerza que dejó ir en su arranque de ira. A la condesa le pareció que las partes de la cara en la que le había salpicado la sangre de la joven doncella, la piel se le ponía más tersa y suave. Este fue el comienzo de sus crímenes atroces, pues después de eso mandó desangrar a la pobre mujer para poder untarse su sangre y así lograr rejuvenecer. Desde luego, Isabel no sería quien hiciera el trabajo sucio, sino que fueron sus dos cómplices, Jo-Yona y Dorko, quienes acabarían con la desdichada doncella para capricho de la condesa. Pasado el inicio de su horrible descenso a los infiernos de su propio ser, la condesa sangrienta empezó a buscar más ayuda maligna. Fue entonces que contrató para unirse a su séquito a una antigua y temida bruja de los bosques aledaños a su castillo llamada Darbulia, que lo único que hizo fue reforzar su creencia de que el sacrificio sangriento y el uso de ese líquido vital le servía para cumplir su capricho. Entonces comenzó a cometer crimen tras crimen con la ayuda de sus brujas, que usaban todo tipo de métodos y artefactos para poder extraer el tibio y virgen oro rojo que tanto necesitaba Isabel Bathory. Llegaba a utilizar artefactos como jaulas con pinchos hasta otros más infames como la famosa Virgen de Hierro. De nuevo, Alejandra Pizarnik escribe que además de cumplir su capricho obsesivo por la supuesta juventud que le traería bañarse con la sangre, Isabel Bathory encontraba en sus aberrantes prácticas una satisfacción erótica y sexual que le hacían no querer parar de cometer sus crímenes. A la condesa se le atribuye popularmente la muerte de 650 jóvenes, de manera que fue una de las asesinas seriales más exitosas de la historia.
A raíz de estas prácticas y su forma de proceder es que hay quienes afirman que Isabel Bathory sacrificaba a sus víctimas como pago al demonio por cumplir sus deseos. No obstante, no está tan extendida esta versión de la historia. Tras causar la muerte de muchas inocentes, Isabel Bathory despertó la sospecha de las personas de los alrededores de su castillo, pues al ya no tener doncellas empezó a buscar en familias de campesinos y también de otros nobles, lo cual obviamente llamó la atención. Cabe destacar que la forma descarada y sin precaución de Bathory era a causa de que ella estaba completamente convencida de que lo que hacía era parte de sus derechos como noble, de tal forma que para ella en parte sus crímenes no eran más que pequeños e inocentes caprichos, como cuando se le cumplía, por ejemplo, darle una golosina como cuando era niña. Finalmente, en la Nochebuena de 1610, muchos nobles fueron a su castillo a celebrar la fiesta, de entre los cuales se encontraban varios rivales suyos y algunos otros que ya tenían noticia de los supuestos horribles crímenes que Isabel cometía. Pero la discreción reinaba hasta que Bathory, con ayuda de sus brujas, envenenó un postre destinado a acabar con sus enemigos, que por pura suerte no terminaron comiéndolo, sino otras personas. Gracias a esto, el rey Matías II mandó al primo de Isabel, el palatino Thurso, a investigar si eran verdad las acusaciones que se le hacían sobre la muerte de las jóvenes doncellas. El ejército de su primo entonces avanzó sobre las tierras de Bathory hasta llegar a su castillo, donde encontraron evidencias inequívocas que confirmaban las múltiples acusaciones que le habían hecho otras familias de doncellas y también campesinos. Encontraron calabozos teñidos de carmesí, viscosos, ollas con carne humana que no habían tenido el cuidado de desechar y víctimas incompletas, encerradas en jaulas esperando ser las siguientes en ser sacrificadas. Thurso entonces capturó a Bathory y sus secuaces para hacerlos pagar por sus acciones. En 1611, tan solo un año después, fueron enjuiciadas Isabel y sus brujas, cada cual con su castigo. Las brujas fueron condenadas a arder en la hoguera, como era normal, pero Isabel, por causa de su poderoso apellido, no pudo ser muerta, sino que simplemente se le encerró en un pequeño cuarto oscuro de su castillo, donde se esperaba que muriera pronto. No obstante, Isabel vivió todavía 3 años más, en los que jamás se arrepintió y al contrario, afirmaba con toda fuerza y seguridad que todo lo que hizo era su derecho de nobleza. Tras su muerte, las leyendas alrededor de su persona fluyeron hasta llegar a nosotros y sigue siendo una de las historias más horribles de la crueldad humana y el pacto demoníaco.